Bien, pues buenas tardes. Se les agradece la asistencia a la segunda mesa, la mesa de la tarde, y tenemos a manera de entrada a esta mesa la segunda conferencia magistral. Como ya les había informado hace rato que íbamos a tener a distinguida personalidad, pues les presento a la maestra Sagrario Cruz Carretero. Ella es investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Como también ya les había dicho hace rato, es una de las personalidades aquí en México que se ha dedicado a trabajar el tema de afromestizos, reconocida con el premio Gonzalo Aguirre Beltrán. Y pues realmente es muy vasto el trabajo de la maestra Sagrario, que nos llevaríamos buen rato estar leyendo tanto sus participaciones en congresos, en coloquios, en las publicaciones, sus participaciones en el extranjero. Sí, porque así como ven, no le gusta que diga uno muchas cosas. Constantemente la invitan a universidades en Estados Unidos para impartir conferencias o cursos, aparte de toda la labor que ha realizado en la Facultad de Antropología, donde también figura como catedrática impartiendo algunas de las materias. Y la maestra Sagrario Cruz Carretero nos va a presentar su conferencia titulada Análisis simbólico del carnaval afromestizo del Coyolillo, Veracruz, un trabajo de los muchos que ha generado, porque ya lleva varios años trabajando en esta comunidad, y les aseguro que va a resultar muy interesante. Entonces, pues les pido un aplauso para recibir a la maestra Sagrario Cruz. Bueno, a mí no me amarraron de chiquita, entonces yo me tengo que parar, tengo que andar caminando siempre. Bueno, yo les voy a hablar, como bien dijo el doctor Bonilla, de mi trabajo de investigación en una comunidad afro del centro de Veracruz. Esta comunidad es una de las 3 que he trabajado con más persistencia en la zona centro, y quisiera yo empezar a hablar empezaré con una parte introductoria de la herencia africana en México. Los que estuvieron en el curso de transversalidad que di en noviembre y hace un año, quizá van a oír algunas cosas repetitivas, pero sí es necesario que tengan este contexto de la parte histórica de esta herencia africana en México, porque es un contexto desconocido. Entonces, si no hablamos de esa parte histórica, no tenemos el referente del hoy, de entender cómo se dio esta presencia africana hoy día, que está viva, muy politizada y activa en un proceso de reconocimiento. ¿Cuándo llegan los negros a México? Esa es una cuestión polémica, ahorita vamos a ver por qué. Es aceptada a partir de la llegada de Cortés, que llega con lo que se han llamado los conquistadores negros, que casi nadie sabe de ellos, que son militares, que se llamaban negros ladinos, son africanos ya latinizados, por eso se les llama ladinos, que hablan español, que ya se aculturaron como ibéricos, que ascendieron, incluso compraron su libertad en la península ibérica, y que están llegando a la par que los soldados españoles. Y tan eran importantes que el lancero de Cortés, ¿cómo se le hace para el láser, Lulú? Muchas gracias. El láser. No, para el láser, en medio. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí vemos a Juan Garrido, aparece en muchos códices. En muchos códices vamos a verlo, incluso aparece Cortés, La Malinche y Juan Garrido. A mí me llama mucho la atención porque en escenas donde debería de estar también Jerónimo de Aguilar, prefieren poner a Juan Garrido. O sea, Juan Garrido llama mucho la atención
Y él llegó a ser conquistador de Sudamérica, tuvo minas, tuvo esclavos, vivió en el centro de México, es de los pocos negros que vive en el centro de la Ciudad de México con una posición acomodada. Bueno, ¿qué pasó con esa población esclava y cómo fue evolucionando la inmigración de esta población de origen africano? Bueno, fue por un decremento drástico a partir de las enfermedades. Si a ustedes les interesa, Bernardo García es uno de los autores que ha trabajado este decremento poblacional a partir de las enfermedades y menciona muchísimos tipos de enfermedades. Antropología Médica de Gonzalo Aguirre Beltrán es otro texto que les puede servir para ver qué tipo de enfermedades son las que están trayendo los conquistadores junto con los cargazones de esclavos, enfermedades virales y por vector, ¿no? Todas las virales, desde la gripa común, que no tenía inmunidad, hasta las transmitidas por vector, como la pulga, el piojo y el mosquito, que fueron letales. La famosa peste bubónica es transmitida por la pulga de la rata, y muchas otras, desde la malaria, que es fiebre amarilla, que se pensaba que la transmitía el aire caliente del mar, y no se daban cuenta que era el mosquito, llamado también vómito negro, que Veracruz estuvo plagado y era sumamente riesgoso llegar al puerto de Veracruz porque estaba lleno de mosquitos y la gente pensaba que era el aire caliente lo que los que causaba esto. Entonces tenemos un decremento del 90% de la población en 85 años, muy rápido. Una presencia africana que es traída para sustituir la mano de obra indígena, a la par de que hay una defensa de los indios, considerándoles que tienen alma. Las defensas de las casas es una de las tantas luchas que se da para del reconocimiento del alma de los indios. Y los negros no tienen alma, son como ganado, entonces son traídos para sustituir esta mano de obra indígena que muere en toda la Nueva España, no crean que nada más, a diferentes tiempos y con diferentes ritmos, pero toda la Nueva España, el azote de las enfermedades decrementa la población drásticamente. Y bueno, esto va a ser hasta el fin del comercio esclavo legal y de contrabando que se da hasta el siglo XIX. Todavía encuentro en 1835 ya establecida la República que están trayendo contrabando. Entonces, no, a pesar de los decretos de abolición y prohibición de la esclavitud, se siguen trayendo mano de obra esclava de origen africano por contrabando. Entonces, esto no acaba y bueno, Cuba, que es la última colonia española, va a traer esclavos hasta ya cercano al siglo XX. Es un comercio que llega a su fin ya casi rayando el siglo XX. En México no, pero sí en las Américas. Otra controversial presencia africana es si llegaron antes de Colón, que eso les causa estertores y contorsiones a los arqueólogos mexicanos, a la mayoría de los arqueólogos mexicanos, porque no aceptan que haya una presencia africana antes de la llegada de los europeos. Tenemos una visión histórica eurocentrista, a pesar de que hay evidencias que los vikingos llegaron al norte, a la parte oriental de Canadá, y que en fecha reciente, creo que fue 2004 en inglés, 2008 en español, otro texto que habla de la presencia asiática antes de la llegada de los españoles, de Gavin Menzies. Y bueno, yo les recomiendo, si quieren saber algo de esta controversial presencia africana antes de la llegada de los españoles, que chequen este texto, ha sido sumamente atacado. Iván Van Sertima era un historiador guyanés, y bueno, provee múltiples evidencias. Es un trabajo, a mí me parece serio, sistemático, pero obviamente ha sido rechazado por los foros académicos predominantemente en México. Y bueno, él analiza desde corrientes oceánicas, botánicas, presencia, por ejemplo, de hojas de coca y de tabaco en momias egipcias, algodón americano en África, en fin, una serie de evidencias que no me voy a detener en esto, si quieren lo checan. Y bueno, las corrientes oceánicas son muy interesantes porque hablan de cómo el mismo Colón usa estas corrientes oceánicas para llegar, explica el Tratado de Tordesillas, cómo los portugueses sabían
que, por ejemplo, en las evidencias cartográficas encuentra un mapa de las costas de Brasil aquí en Portugal, que fue facturado en 1450 y tantos, que ya sabían los portugueses de la existencia de las costas brasileñas. En fin, es controversial y les recomiendo que lo chequen. Y este es el otro texto de Kevin Menzies, que habla de exploraciones arqueológicas que han dado evidencias asiáticas en material prehispánico. Y bueno, de ese libro tomé este mapa, en donde él usando un estilo cartográfico antiguo, marca cómo los chinos recorrieron el mundo antes que los europeos. También muy controversial. Precisamente ayer en Facebook se dio una polémica de este texto, muy acalorada, muy acalorada, y quienes más brincaban eran los afroamericanos, ¿no? Investigadores de origen africano norteamericanos que están peleando de que no, que los africanos llegaron primero que los chinos. Entonces ahí hay una controversia interesante. Bueno, no sabemos si llegaron, si no, el caso es que estaban. A partir del proceso colonial, de la conquista y de la colonia, encontramos una presencia africana, en donde uno de los temas de importancia para los investigadores ha sido las rebeliones esclavas, entre ellas Yanga. No sé si sepan ustedes de la historia de Yanga, el líder cimarrón, que funda un pueblo de negros libres, está 30 años fugitivo en las montañas de Orizaba, que es la Sierra de Songolica. 30 años fugitivo, asalta las carretas que van del camino de Veracruz a la Ciudad de México, rapta desde mujeres, oro, armas, y establece una serie de palenques o asentamientos esclavos fugitivos en las montañas de Orizaba, y tiene la estrategia de guerrilla, de ataque sin esperar el contraataque y huida, y bueno, a los españoles se los trae en salsa durante 30 años y finalmente la corona acepta pactar con ellos en 1608. Y hay toda una controversia si fue 1608 o 1609. El caso es que las rebeliones esclavas son importantes y no solamente se da esta, la primera se da en 1523 en la región zapoteca, o sea, 2 años después que Cortés toma México Tenochtitlan ya están las rebeliones esclavas en territorio de Mesoamérica. A lo largo del periodo colonial vamos a encontrar un proceso de diferentes cargazones de esclavos en manos de, primero, portugueses, holandeses, ingleses, los españoles, compradores de todos estos empresarios. Hay una entrada fuerte, no comparable con Cuba y Brasil, que por eso se minimiza el rol de México en esta participación esclava. Y bueno, tenemos la evidencia de las pinturas de castas, que ya no me voy a detener a hablar de esto porque ya hablé de esto hace un año, del simbolismo de las pinturas de castas. Nada más hablarles de que muestran estereotipos de roles raciales, la negra como concubina, como bomba sexual y como bruja, asociada a brujería de amores con jarras de chocolate, que eso es una denuncia frecuente en los casos inquisitoriales. Si les interesa, chequen los textos de Alejandra Cárdenas Santana, que hace un trabajo muy interesante de recopilación de estas mujeres hechiceras en Inquisición. Y el estereotipo del español como adinerado, bien vestido, y que corresponde a este imaginario de razas estereotipadas a lo largo del periodo colonial. Y bueno, aquí la negra está con una cuchara y le va a pegar al niño, nuevamente la jarra de chocolate, la negra violenta, y múltiples imágenes de pinturas de castas, no solamente de la facturación en la Nueva España, sino también la facturación peruana de las colonias francesas. Se va a repetir este estereotipo. Bueno, pasamos a lo contemporáneo, o sea, les hice todo este recuento histórico para ver qué es lo auténticamente africano hoy día. Si esto se desvaneció a lo largo del siglo XIX, ahorita vamos a ver por qué se desvanece. ¿Qué es lo africano entonces?
si nos consideramos muy mexicanos y nuestras raíces fuertes son las ibéricas y las indígenas. Entonces, metodológicamente fue difícil abordar este tema porque no había muchos antecedentes etnográficos con los que se pudiera partir, al menos aquí en México. Eran históricos, no tanto etnográficos. Entonces, había evidencia histórica documental amplia, pero no etnográfica contemporánea, salvo los trabajos de Aguirre Beltrán y otros trabajos de autores muy importantes, pero no una producción como se compara con la producción histórica. ¿Cómo hacerle? Bueno, como yo empecé a abordar el tema desde 1987 y realmente no había muchos trabajos en ese entonces. Entonces, lo que hice fue evidencia de paralelismos etnográficos. ¿Qué es el paralelismo etnográfico? Es usar otras partes de las Américas en donde hay rasgos culturales similares. Y aquí estamos hablando de una metodología meramente culturalista boasiana, pero era necesario porque cuando yo empecé a hacer este trabajo, la misma academia minimizaba la importancia de los estudios afromexicanos. Decían que no eran de valía y que estaba yo inventando una identidad y que realmente no tenían una identidad de afro, sino que eran mexicanos. Entonces fue importante conocer la situación cubana, de otras partes de las Américas Negras y del mismo África. Tomar referentes de paralelismo etnográfico de África, que está canijo, porque regularmente no llevamos una etnografía mundial en la formación escolar y nos concentramos en México. Siempre los estudios antropológicos, etnohistóricos o históricos son como de caballo percherón, que nada más vemos lo que pasa en nuestro país y no vemos referentes de otras latitudes. Y bueno, de África al momento del contacto con las Américas y también etnohistórica africana de los siglos de la diáspora. Y es un lío porque hay inaccesibilidad a esos documentos. Tendrías que ir al mismo continente africano. Hay datos históricos aquí en el Archivo General de la Nación, el Archivo de Indias de Sevilla, archivos locales que puedes encontrar, pero realmente ha sido difícil la reconstrucción histórica y también el análisis etnográfico. Pero bueno, son indicadores de los que uno se puede asir y tratar de encontrar similitudes para poder explicar una herencia africana viva hoy día. Y bueno, también que hay un desconocimiento actual, también estereotipado de cómo es África hoy día. O sea, seguimos pensando en los africanos como desnudos con una lanza y un escudo, ¿no? ¿Qué causa la desaparición de la presencia africana en México? Bueno, el mestizaje, el acelerado mestizaje que se buscaba el vientre libre, es decir, que los hijos fueran de madre libre, no esclava, para que la descendencia fuera libre. Entonces se buscaba, ya fuera una mujer indígena o mestiza, para que la descendencia fuera libre. Además de que la población de origen africano femenino fue 1/3 y 2/3 masculino, por ley. Entonces venían mucho menos mujeres africanas que hombres africanos. Y bueno, ¿cómo identificamos esa herencia a partir del mestizaje? Pues si se ven negros, ¿no? Pero si no se ven negros y tienen rasgos culturales que ya no son negros. Entonces había también ahí indicadores que había que considerar. El fenotipo, usé la geografía tanto histórica como contemporánea, para encontrar comunidades con nombres africanos, que ya he hablado de esto en otras ocasiones, pero bueno, más de 40 sitios tan solo en el estado de Veracruz, lugares como Cabo Verde, Congo, Mandinga, Mocambo, etcétera, ¿no? Que es sorprendente ver la cartografía con nombres africanos, la heráldica, que ya he hablado de esto también, no me voy a detener en esto, pero los nombres de castas, ¿cómo pasan a ser apellidos? Entonces apellidos como negro, pardo, lobo, coyote, prieto, aluden a nombres de castas. Ahí se me fue un and, perdón por el pochismo, o nombres como Canela, miren, había un documento notariado de compraventa en donde se ponían las características del esclavo y esas características pasaban a ser apellidos. Entonces, esas características
se refieren aquí en el contrato de compra-venta y quedan como apellido, ¿no? O sea, obeso, delgado, tostado, o números. Por ejemplo, era el día de San José, que se viene ahora el 19. Entonces llegaba la cargazón de esclavos y a todos les ponían José, porque los bautizaban ese día. Y era José 1, José 2, José 3, José 4, José 5 y así, ¿no? Entonces el número quedaba en el certificado de compra-venta y quedaba como apellido. Y lugares de África también. Nombres como Mogo, Masaba, Shoshogo. He encontrado un montón, no les puse todos, pero muchísimos nombres de origen africano que quedan como apellido y que son perceptibles en los directorios telefónicos de Veracruz, que esa es mi fuente de información, el directorio telefónico de los Tuxtlas de la cuenca del Papaloapan, que es donde he trabajado más la heráldica. Otros apellidos: Liberio, que es hombre libre; Malerva, que es mala hierba, que hablaba del esclavo rejego, que se portaba mal, o del amo, ¿no? O lugares de origen, cuando en el siglo XVIII es más barato traer esclavos de la zona del Circuncaribe que de África, ¿no? Entonces encontramos apellido Habana, que es muy común en Costa Chica, o Caracas, que es muy común en el puerto de Veracruz, o Panamá, que también es muy común en el puerto de Veracruz, que eran los famosos esclavos criollos. Y los esclavos islámicos, ¿no? Que eran rejegos para la conversión, entonces les ponían apellidos para que el cura les echara ojos y hacían culto a Alá. Entonces eran Cruz, Virgen, Santa María. Era una llamada de atención para el cura, así como que échale ojo a las 6 y a las 6, y por eso estipulan el rezo del rosario a esas horas, para sustituir el culto a Alá. Bueno, otros rasgos culturales: la comida. No me voy a detener tampoco mucho en esto, pero hay una gastronomía afro claramente diferenciada de la gastronomía indígena. La comida arroz y frijoles se fundamentaba principalmente en carbohidratos para que aguantaran la jornada, y alimentos como yuca, camote, malanga, que a diferencia de los indígenas que pueden consumir esto, lo consumen dulce. O sea, los indígenas lo consumen dulce y los afrodescendientes salado. Incluso lo utilizan en sustitución de la harina de maíz, ¿no? Se utiliza la harina de estos tubérculos para hacer pan, tortilla y demás. Y lo vamos a encontrar por toda la región del Caribe, estos mismos platillos con diferente nombre, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Puerto Rico, a Cuba, son los mismos platillos pero con diferente nombre. Aquí está el uso del camote, del plátano macho, de la yuca, ¿no? Que están muy arraigados en la gastronomía veracruzana. Y otras formas de cocinar, por ejemplo, el cocinar con aceite a gran profundidad. Eso es una técnica de cocción africana, ¿no? Las frituras a gran profundidad, por ejemplo, el chicharrón, la moronga, el mondongo, son palabras de origen africano y son técnicas culinarias africanas. O sea, eso de freír los antojitos es una adaptación de la comida mesoamericana con técnicas culinarias africanas. Otro punto importante que me enfoqué para el análisis de esta presencia africana son las festividades, y que es de lo que les voy a hablar hoy. Los carnavales, muchas fiestas, muchas festividades que se celebran con una fuerte influencia africana, pero hoy me voy a concentrar en los carnavales. O sea, hay danzas, vamos a hablar de las danzas, pero me voy a concentrar en los carnavales. Se me olvidó pedir las bocinas. Se me olvidó pedirte las bocinas, Lulu. Sí, bueno. Instrumentos musicales y ritmos, que hay una rítmica en la música que no se distingue, no se reconoce como africana, presente en el son jarocho, en el son de Artesa, en los sones bajeños, por ejemplo. Hay todo un estudio muy interesante de Lili Alcántara, que recibió incluso un premio recientemente, si les interesa saber sobre esto. Instrumentos musicales como ¿qué se imaginan que sean instrumentos musicales de origen africano?
pero se prohibieron las percusiones en México. Aquí no hay tambor africano, el tambor que hay es el indígena. El cajón, ajá, la tarima, la quijada de burro, el bote, que son calabazas gigantes, así que tienen un membráfono y un palo, y se hacen vibrar, ¿no? Y suena un rugido. Los mismos instrumentos de cuerda son de Noráfrica, son de la parte islámica que se llevan a Europa. Esos instrumentos, la pandereta es de Noráfrica. La vamos a encontrar en toda la franja norte de África. Y está presente en el son jarocho, en la zona de son, que es amplísima, desde Jalisco, toda la costa pacífica, la costa del Golfo. Vamos a encontrar ahí una fuerte presencia africana. El son jarocho, ahí les puse una foto con el marimbol, que es otro instrumento africano. Aquí está la quijada de burro, la pandereta, el cajón, que es un préstamo de la parte negra peruana, y los ritmos. El ritmo de 3x2. No sé si ustedes han oído ¿alguien sabe de música? ¿Alguien es músico aquí que nos explique qué es el ritmo del 3x2 y el 2x2? El compás, exactamente. La música indígena es muy monótona y va a tener el ritmo de 2x2, que es, como diría Jorge Solano, bien aburrida, ¿no? No le gusta a un maestro de la facultad. ¿Y cómo es la música de 3x2? ¿Cómo se percute el tambor, no? Es, a ver, voy a... ¿Qué es la forma de zapatear? Tanto en los sones, son jarochos, son jaliscienses, son huasteco, esa rítmica es de influencia africana. Entonces les traje como ejemplo una pieza musical que me gusta mucho, que es de los Cojolites, y que lo usé como fondo musical en una exposición que hice la cocuraduría, que se llamó La Presencia Africana en México, para el Museo Mexicano de Chicago. Y que usamos, todo esto que les estoy platicando fue el guión museográfico de la exposición, y una probadita nada más, no vamos a oír todo. Y bueno, una de las características de esta forma de son, que va a estar presente en el jazz, en el blues, en el hip hop, es el llamado y respuesta. Lo que se le llama call and response, llamado y respuesta. Alguien canta con voz aguda, alguien contesta, y después una descarga. Si ustedes son aficionados al jazz, así es, o al blues, así es. Y es la misma estructura en el son jarocho, ¿no? Vamos a encontrar esta llamado-respuesta y luego, ¡pum!, una descarga, ¿no? Y esta pieza musical es muy ilustrativa de estos elementos que les acabo de mencionar. Ahí está el cajón. ¿Le puede subir o ya no se le sube más? Ay, váyanse preparando, ay, váyanse preparando, que el faneco ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el faneco ha de salir. Ay, váyanse preparando, ay, váyanse preparando, que el conejo va a salir, búscalo aquí, que búscalo allá, que el conejo va a salir. Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir. Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir. Como que te va, como que te va, Y ya.
Eso se zapatea con el ritmo 3x2. O sea, el ritmo lo está llevando el cajón, lo está llevando la quijada, si lo oyeron, y con el zapateo o con los descansos, ¿no? Incluso el abaniqueo de las mujeres lleva ese ritmo. Bueno, eso es otra parte de esta herencia africana ignorada. Porque si ustedes les preguntan a los soneros jarochos van a decir que no, que eso es español. Bueno, esto es parte de lo que he estado investigando para tratar de probar, incluso a los mismos académicos, que hay una herencia africana fuerte. Y me concentré en el análisis del carnaval de Coyolillo, en donde se encontraba son, danzón, la presencia de instrumentos musicales, la festividad, la gastronomía, o sea, todos estos elementos estaban presentes en esta comunidad. Y entonces, bueno, les quiero mostrar esta presencia de elementos culturales y que conforman hoy día una identidad. ¿A dónde llegaron? ¿Por qué hay negros en esta zona? Porque llegaron a las zonas cañeras, a las zonas mineras, ganaderas y de obrajes. Morelos tuvo una presencia negra muy fuerte, que no ha sido investigada del todo y que está desvanecida. Y que yo estoy segura que podemos encontrar muchos de estos rasgos que ya les he mencionado, topónimos, rasgos físicos, gastronómicos, de la misma música, y que pasan invisibilizados. Y bueno, aquí está un mapa de Veracruz y aquí está Coyolillo. Aquí está Jalapa y aquí está Coyolillo. Está en la zona, en una cañada que se llama, esta cañada que perteneció a una hacienda, la hacienda de Almolonga, una hacienda muy grande, muy importante, desde época colonial, se estableció muy temprano, 1578, y dejó de existir hasta la década de los 50 en el siglo XX, y seguía funcionando como hacienda porque era de un militar. Entonces, con todas estas prebendas que los militares tenían en México, siguió funcionando la hacienda y la reforma agraria se dio hasta la década de los 50 en esta zona. Y está ubicada en nada menos que el Valle de Mozambique, así por si había dudas que había negros ahí, es el Valle de Mozambique. Y bueno, está al lado del Cerro del Congo, en el Valle de Mozambique y junto al Rincón de los Negros. Entonces ya más evidencias pues no podía yo pedir, ¿verdad? Ya les dije, fue una de las primeras haciendas cañeras con mano de obra de esclava, además que tuve una gran suerte de encontrar el archivo completo. La mala noticia es que ya no está en México, está en la Nettie Lee Benson. La Nettie Lee Benson compró estos documentos notariales en Ciudad de México, se llevó todos los documentos de esta familia del notario y están ahora en Austin. Entonces fui, lo microfilmé y lo analicé. Y es maravilloso porque los puestos de notarios pasaban de padres a hijos y está desde 1580 hasta la Revolución. 1912 es el último documento. Entonces es maravilloso encontrar un hallazgo así notarial. Bueno, hay un fenotipo afro, aunque ya está muy mestizado, y ahí está una vista del Valle de Mozambique, se le tomé desde el pueblo. Haciendo un análisis de calidad de tierra, hice un análisis de pendiente de la zona, encontré que había una distribución racial acorde a la calidad de tierra. Es decir, los dueños de la hacienda ocupaban la parte baja, que es un valle muy fértil, porque tiene todos estos escurrimientos que vienen de las zonas altas, incluso hay una gran cantidad de manantiales, y las zonas altas están ocupadas con más pendiente y una calidad de tierra baja, que es tepetate, por negros e indios. Entonces es una zona para abordarse desde diferentes perspectivas desde una visión transdisciplinaria. Bueno, otros rasgos que encontré, la gastronomía, que ya les mencioné, aquí es una comida
de cocción a 2 fuegos para hacer el pan, se cuece con carbón arriba y con carbón abajo, se hace pan de plátano, en fin, encontré juegos infantiles también de origen africano, los instrumentos musicales, incluso la comida que se da especial en carnaval es comida de peregrino. No sé si sepan qué es la comida de peregrino. Es como cuando están en peregrinación, que las gentes ofrecen de comer, pero no se sientan a comer con los invitados, sino que comen y se van. Ahora sí comes y te vas, ¿no? Es la dinámica de la comida allí en la fiesta patronal, y se ofrece este tipo de pan hecho de plátano, de camote o de yuca. Y bueno, el carnaval en sí. ¿Qué importancia tiene este carnaval? Bueno, es sincrético. ¿Qué es el carnaval? Pues una fiesta de la carne impuesta por la Iglesia Católica. Y hay un autor que se llama Roberto Williams que hizo una clasificación teórica de los carnavales. Ahorita vamos a ver. El carnaval se establece por las fases de la luna. No sé si sepan que debe coincidir con las fases de la luna para que el carnaval dé inicio a la cuaresma, y en la Semana Santa haya una fase de luna específica. El carnaval es parte de las teatralizaciones, todos los despliegues de carnaval son parte de las teatralizaciones que hacían los misioneros, que se llaman exemplas, y que eran formas de educar, tanto indígenas como negros. Y el carnaval lo que hace es educar sobre cuáles son los pecados capitales y cuáles las virtudes. ¿Cuáles son los pecados capitales? A ver. No, ira, lujuria, gula, pereza, son 7. Y a cada pecado le corresponde una virtud. Entonces, el carnaval es eso, demostrar, por eso es tan permisible, porque está con esta teatralización demostrando los pecados, y al momento de la cuaresma resaltar las virtudes. Una cosa es lo que intentaban hacer los misioneros y otra lo que el pueblo entendía. Pero es eso, aquí les pongo un cuadrito en donde están todos los pecados y todas las virtudes que se enseñaban, ¿no? Y bueno, el carnaval es el día de la carne, y precisamente la lujuria está en número 1, porque en la cuaresma viene un periodo de abstinencia, e igual para la gula viene un periodo de abstinencia en la cuaresma. En fin, no visualizamos el carnaval como parte de estas examplas, pero vemos múltiples fiestas patronales, diferentes festividades como parte de estas examplas. Y precisamente con esta forma ilustrativa de los pecados capitales y las virtudes, cada pecado tiene un demonio. Y vamos a encontrar que muchos de estos demonios son negros. Entonces, aquí hay un código simbólico interesante, cómo el negro representa la maldad, ¿no? Aquí tenemos este es Francisco Javier, y está con el bien y el mal, ¿no? Y el demonio, no sé si se alcance a ver, es negro. Y vamos a encontrar constantes danzas de los pueblos negros en donde aparecen estos elementos demoníacos, y lo interesante es que tiene diferente contenido semántico y simbólico para los pueblos que para los misioneros, ¿no? Porque vamos a encontrar diferentes representaciones por todo África de elementos corníferos, ¿no? con cornocupias, que dice, con cuernos, ganado, diferentes venados, animales imaginarios con cuernos. Y vamos a ver que esto se va a hacer un común denominador también para los indígenas, a pesar de que entre el mundo indígena no existía esta representación de ganado en época prehispánica, inmediatamente lo adoptan. Las representaciones de ganado son frecuentes, y vamos a encontrar que tanto en el mundo indígena africano y europeo estas representaciones con cuernos van a ser constantes. Ya hablé de las exemplas. ¿Y qué tipos de carnaval vamos a encontrar? Miren, aquí en México, en toda fiesta patronal se hace carnaval. No importa que no sea la fecha de carnes tolendas, pero la fiesta patronal sigue la dinámica de carnaval, que es un periodo de
un periodo profano y luego un periodo sagrado. O sea, un periodo de fiesta y de relajo y luego la ritualidad religiosa de celebración del santo patrono. Entonces estas fiestas van a oscilar entre lo sagrado y lo profano, y vamos a encontrar también otro tipo de carnavales que son urbanos, como de las grandes ciudades, Mazatlán, Veracruz, que ya perdieron este contenido de lo sagrado y lo profano, se han secularizado, pero no dejan de ser bellos. Yo siempre decía, ay, es que los carnavales urbanos son muy feos. El año pasado fui al de Veracruz y me quedé apantallada, porque sí es una fiesta muy espectacular. ¿Cómo es el carnaval de Coyolillo? Bueno, aparecen estos personajes. Aquí vamos a encontrar a los negros, los viejitos que aquí no aparecen. Estos son puros niños, porque esto es un fenómeno que se está dando a partir del 94 con la firma del Tratado de Libre Comercio. México fue obligado a usar alta fructosa, entonces el mercado cañero colapsó. La industria refresquera, que era la principal consumidora de azúcar, cambió por el uso de alta fructosa. Entonces todas las zonas cañeras se convirtieron en migrantes. Y Coyolillo no fue la excepción. Entonces Veracruz en una década perdió el 10% de la población, y no fue por mortandad, sino por emigración. Y Coyolillo fue así, más del 10%. Entonces es una comunidad de mujeres, niños y viejitos. Y el carnaval pues es fundamentalmente de niños. Ahora con las leyes de deportación están regresando jóvenes que estaban trabajando en los Estados Unidos. Me quiero concentrar en el personaje de los negros, que fue el personaje que analizamos y desmenuzamos sus elementos para hablar de esta herencia africana en el carnaval. Se le llama negros y no por el color de piel. Bueno, originalmente fue por el color de piel, pero hoy día no se relaciona la palabra con color de piel, sino se refiere a estos personajes con esta túnica, máscara y gorro de papel con espejos, y son representaciones vacunas. También vamos a encontrar representaciones de venado y de diablos, ya incorporadas más recientemente. Pero todas son representaciones con cuernos. ¿Qué representa el cuerno? Se ha asociado a símbolos fálicos. Vamos a encontrar que el carnaval es sumamente fálico, muchas alusiones al falo, en los cuernos, en los encerros, muchas demostraciones lascivas a lo largo de la dinámica del carnaval. Y la teatralización es una manada de toros que acosa a la gente, y también eventualmente, dependiendo del día, van a representar una corrida de toros con una vaquilla de madera. Antes se hacía con música, había un capataz que dirigía el grupo y se tocaba música. Los músicos murieron y ya se perdió esta dinámica. Y se marcaba con tinta, porque como guardan el anonimato y luego hacían desmanes, y ya también el ritual del marcaje se perdió, y ahora traen números visibles para saber quién es quién, ¿no? Y ya volvió la figura del capataz. Es una participación masculina, aunque en algunos años sí entraron mujeres al carnaval, pero luego los mismos participantes no saben quién está debajo del disfraz y pues hacían cosas que no eran adecuadas para las chicas, ¿no? Porque les digo, es una representación muy lasciva. Y hacen voto de silencio o impostan la voz. Incluso usar la máscara con el calor. Este pasado carnaval estuvimos a 35 grados. La máscara, no querían salir, ya eran las 5 de la tarde y no salían los disfrazados porque hacía mucho calor, no aguantas con la máscara, ¿no? Es muy difícil respirar, y entonces se ofrece como manda para participar 7 años. Entonces hay también todo un trasfondo de promesa para obtener un beneficio. ¿De dónde viene este disfraz? Eso fue todo un rastreo etnográfico, tanto con fuentes africanas como de otras partes de las Américas. Pues lo que encontré es que
hay una producción de máscaras muy similares en la región de Mali y Burkina Faso, lo que era el antiguo reino de Mali, de donde vinieron muchos esclavos a la Nueva España, y con características muy parecidas de la presencia de los colores blanco, negro y rojo, estas rayas, y hay desde representaciones de antílopes y de ganado vacuno, muy parecidas. De hecho, encontré un museo que se llama el Museo del Tambor, que en francés es Museo de Vendrología, y que tiene una colección de máscaras muy interesante, y a partir de esa referencia pude establecer comparaciones. Y aquí está una muestra de las diferentes máscaras hechas en Coyolillo, ¿no? Y estas rayas que son muy parecidas a las máscaras africanas. ¿Qué son estas representaciones de toros? Son figuras totémicas. Y ya mencioné que son símbolos fálicos, representan fuerza, creatividad, eran también el capital. En muchas culturas africanas son el capital con el que cuenta un hombre. Entonces, representar la vaca, o más bien el toro, es representarse como un bien, algo valioso. Y bueno, algunas de las representaciones, de las interpretaciones que se les ha dado a estas máscaras con cuernos, ¿no? que simbolizan la renovación de la naturaleza. Muchas de las máscaras tienen partes de otros animales, por ejemplo, dientes de mapache, o cuernos de chivo, y esto se ha interpretado como una representación totémica, además de que hay una transformación de la personalidad al portarla. Indiscutiblemente cambian, ¿no? Entran en un rol de teatralización muy interesante. El gorro tiene espejos. ¿Qué significan los espejos? Son símbolos lunares. Aquí podemos ver los espejos en el gorro y en la máscara. Este disfrazado, negro, tenía espejos tanto en la máscara como en el gorro. Y los espejos se han interpretado como símbolos lunares, como elementos que reflejan lo malo, que reflejan el mundo real, y también como ventanas a otras dimensiones, ¿no? De hecho, por eso en muchas culturas a la muerte de alguien se tapan los espejos para que los espíritus no entren ni salgan, ¿no? Y encontramos una fiesta similar a la dinámica del carnaval de Coyolillo en la zona de Malawi, Mozambique y Zambia, que también por eso no en balde se llama Valle de Mozambique. Y esta fiesta es el Gule Wankulu, que ya es patrimonio de la humanidad. Y es una dinámica muy parecida al carnaval, ¿no? Que salen, asusan a los jóvenes, a las jóvenes, es un ritual de primavera que coincide con la fiesta del carnaval, el cambio estacional, y bueno, estableciendo este paralelismo etnográfico pude encontrar muchas similitudes. Vamos a encontrar otras fiestas con estas presencias de personajes con cuernos, no solamente en Veracruz. Este es el ritual de la fiesta de los Judas en la zona de Yanga, Cuitláhuac y Córdoba, en donde también aparecen estos personajes con cuernos, que se les llama Judas, y que se hace en Semana Santa, y que es fundamentalmente un culto a los muertos. A mí me sorprendió mucho porque es un ritual de muertos fuera de la fiesta de muertos, y que trabajos etnográficos de Sudamérica han referido que estas fiestas de muertos fuera de la fiesta de Día de Muertos están asociadas a prácticas con ascendencia africana. Y bueno, lo interesante aquí es que los actores sociales no relacionan esta práctica cultural con nada que tenga que ver de origen africano. Cuando yo empecé a hacer la investigación aquí en esta zona, me decían, a ver, la güerita, yo soy la güerita, imagínense, la güerita, ¿de dónde dice que es la fiesta esta? ¿No? De África. Ah, mira, ¿ves cómo si era de África? O sea, no tienen esta relación ya de un pasado histórico, a pesar de que es la zona de Yanga, ¿no? De donde vivió y estableció su pueblo el negro Yanga. Y vamos a encontrar otras fiestas con elementos corníferos. Los negros, la danza de los diablos de Costa Chica, que es una danza preciosa que se hace en Día de Muertos.
La negrada de Michoacán, que esa no la he registrado. Bueno, Danza de Diablos de Costa Chica, los tejorones en Pinotepa de Don Luis. Y vean qué parecida es la máscara de los tejorones en Pinotepa con las danzas de la máscara de Coyolillo. Y esta es la Danza de los Diablos, que está hecha de crin de caballo y cuernos de venado, o de chivo. Esta la acabo de registrar, es un ritual muy interesante, masculino y también con muchos elementos fálicos similares a la fiesta de los negros de Coyolillo. Y otras fiestas a lo largo de las Américas que el traje quizá no luce igual, pero la dinámica es muy parecida, muy parecida. Los vejigantes en Puerto Rico, ¿qué es esto? La diablada boliviana, que es espectacular porque por ser zona minera el traje originalmente tenía mucho oro. Y esta es la diablada boliviana, y no tengo imagen de la diablada dominicana ni venezolana. La venezolana es la más austera. ¿Qué ha pasado con Coyolillo a partir de la migración? Hay una reinterpretación de la fiesta, incorporación de nuevos elementos, tanto identitarios como de carnaval. Por ejemplo, se incorporó la máscara de los Bulls de Chicago a la producción de máscaras, ¿no? Y también al confrontarse con otros negros latinos y con los afroamericanos, su identidad cambia. Ya ellos empiezan a manejar un argot diferente. Y la máscara de los Bulls de Chicago, hay una importante presencia de estos negros en Chicago, en Pensilvania, Chicago y las Carolinas, pero en Chicago fundamentalmente. Y nuevos elementos en el carnaval, los collares de Mardi Gras. Aquí estoy yo, esta foto me la tomó el doctor Jesús Bonilla para probar la autoridad etnográfica. Los collares de Mardi Gras de Nueva Orleans se incorporaron porque ha habido una presencia de muchos afroamericanos que van a visitar también la comunidad en carnaval, y la introducción de personajes de la cultura norteamericana como Malcolm X, Martin Luther King, y se está haciendo la invención de nuevas tradiciones, que es algo que Hobsbawm ha analizado, y usé el marco teórico de Hobsbawm de la invención de la tradición, ¿no? También el mismo pueblo de Coyolillo se inventó ya una danza africana, y ya se hermanaron con Yanga. Esta es la reina del carnaval de Yanga. Ya se eligen reyes y reinas, cosa que no ocurría antes. Y surgen nuevas identidades. De hecho, hace más de 20 años que empecé a trabajar en la comunidad, no había una identidad como la que ya se maneja discursivamente. Ya aquí les puse este letrero que está a la entrada de la comunidad que dice: bienvenidos a Coyolillo Ver, comunidad de historia, cultura, raza afromestiza. O sea, ya ellos se están asumiendo como afromestizos, y esto es muy interesante porque es la primera comunidad en Veracruz que yo veo que ya se asumen oficialmente así. Y la presencia africana en México sigue siendo una identidad negada, a pesar de todos estos elementos que les mencioné. En Coyolillo no, ellos sí están muy claros de que son afromestizos, aunque el fenotipo ya esté muy mestizado. A diferencia de otras zonas más negras en donde sí definitivamente lo niegan, como la zona de Tamiagua en el norte de Veracruz, que es impresionantemente negra, y niegan que sean negros. Y por último, ¿qué importancia tiene estar hablando de todos estos rasgos culturales? Desde el 2008 hay una fuerte presión de comunidades, sobre todo de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, para ser incluidos en el censo y reconocidos constitucionalmente. Esto no es nada más para que aparezcan en papel, sino que implica también asignación de presupuesto, manejo a nivel internacional de indemnizaciones históricas. Y pues estoy metida en el ajo como asesora. Y jamás pensé que mi trabajo pudiera servir como un argumento para elevar a rango constitucional el reconocimiento de esta presencia africana. Y ahorita estoy trabajando con los gobiernos de Guerrero y Oaxaca. En Veracruz no se ha podido hacer. Aquí lo que muestro es un diagrama para poner en orden mis ideas, porque luego me pierdo en la vastedad de los datos y soy dispersa y vaga.
y la identidad de los afromestizos y cómo existen rasgos culturales que influyen en esta identidad y los procesos a los que han sido, en los que están inmersos, ¿no? Entonces, un pasado, como rasgos culturales, un pasado histórico diferencial, prácticas rituales y festivas, la comida, este sentido de pertenencia, y como procesos sociales, el proceso migratorio que ha redefinido su identidad. Aquí algo que me llama mucho la atención, que en Veracruz no hay líderes. No hay líderes comunitarios afro. Adivinen cuántos líderes encontré en Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. 20. Son 20 organizaciones con sus respectivos líderes. Y cómo la discriminación, estigmatización, racismo, invisibilización versus este proceso de reconocimiento está influyendo en la identidad. Es un proceso dinámico que a veces se torna violento, sobre todo en Guerrero, que ahorita está la cosa muy álgida, pero pues creo que finalmente sí se va a lograr el reconocimiento constitucional. Somos varias las instituciones involucradas, no nada más los líderes comunitarios, está presente la UNAM, CDI, CONAPRED, más activamente, y la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Si hay preguntas, con gusto las contesto. Muchas gracias.